Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Mi nombre es Diana, solía ser consejera para estudiantes internacionales aquí en la ciudad de Vancouver. Por el momento ya no me encuentro trabajando en esa posición. Sigo involucrada en la educación internacional, solo que ahora en una posición administrativa. Y bueno, en este video te quiero contar acerca de cómo es que me convertí en consejera para estudiantes internacionales. Así que si estás interesado en conocer un poquito más de mi historia, por favor quédate a ver mi video. No olvides suscribirte y darle like si es que te gusta este tipo de contenido. Antes de empezar con mi historia, quiero recordarte que oficialmente estoy trabajando con dos compañías latinas aquí en Vancouver. La primera es una agencia de consultores migratorios. Si estás interesado en venir a residir permanentemente o mediante un permiso de trabajo, una visa de estudios, te voy a dejar la información en la caja de descripción. La segunda compañía es una agencia educativa. Si tú estás interesado específicamente en venir a estudiar a Canadá, los puedes contactar. Ambas compañías son de mi entera confianza, así que si estás buscando venir a Canadá, no olvides consultar a un profesional. Estas compañías lo son, así que te voy a dejar la información ahí. La mejor manera de empezar a esta historia es contarte un poquito acerca de cómo es que llegué a Canadá. En un video anterior mencioné que yo llegué con un programa para estudiar inglés. Fui de las pocas generaciones que todavía pudieron llegar a trabajar y a estudiar inglés al mismo tiempo. Ahorita esto ya no está permitido. Desde que yo llegué aquí a Canadá, yo sabía que tenía la intención de quedarme aquí a vivir permanentemente. No sé si permanentemente, pero al menos sabía que me quería quedar más tiempo, no nada más lo que durara mi programa. Entonces yo desde el principio siempre tuve el interés de checar requisitos migratorios, programas de estudio, programas de trabajo. Al mismo tiempo, una vez que llegué aquí a Canadá, varios amigos y varios conocidos de mi ciudad me empezaron a preguntar cómo es que yo había venido aquí. Entonces lo más natural para mí fue mandarlos directamente con mi agente de estudios, el que me trajo aquí, o siempre le andaba haciendo preguntitas a mi agente acerca de tengo un conocido que quiere venir, tengo un amigo, tienes un programa. Entonces yo, al empezar a preguntarle todo el tiempo, él me dijo, ¿sabes qué, Diana? ¿Qué te parece si yo te empiezo a dar una comisión por las personas que vengan referidos de tu parte y que se vengan aquí a Canadá? A lo cual dije, pues sí, me parece perfecto. Entonces nunca se convirtió en un trabajo formal, pero siempre estuvo ahí. Desde ahí me empecé a involucrar y desde ahí me empecé a dar cuenta que realmente Canadá tenía todo un negocio acerca de la educación internacional. Empecé a ver todos los programas y todas las escuelas que existían y que realmente estas escuelas pues estaban en competencia para que tú las eligieras a ellas. Entonces digamos que esa fue mi introducción. Después pasaron los meses, pasó el tiempo. Coincidió que mi agente educativo se vino a vivir aquí a Vancouver porque cuando yo lo conocí, cuando yo hice el pago del programa, él estaba en Ciudad de México, pero bueno, él también se vino a vivir aquí a Vancouver y empezó a trabajar en una agencia de estudios que tenía a una consultora migratoria que era muy buena. Entonces yo, cuando extendí mi programa de estudios, fui con él y él me dijo, ¿sabes qué, Diana? Yo te voy a ayudar con el programa de estudios, pero para hacer tu visa, tu extensión de visa, te quiero recomendar a esta consultora con la que estoy trabajando, que es buenísima y que también me está ayudando a mí con mis papeles. Al tener toda la confianza en Israel, en mi agente, también le tuve toda la confianza a esta consultora. Y bueno, hasta la fecha, casi 4 años después, casi 5 tal vez, ella sigue siendo mi consultora migratoria. Los meses siguieron pasando, pasaron unos años. Yo estaba bien metida en la industria de la hospitalidad, de la hotelería,
pero sabía que en algún momento tenía que dar ese brinco a los trabajos de oficina, a los trabajos corporativos. Yo pensaba que moviéndome a una oficina iba a conseguir mi residencia permanente mucho más fácil. Entonces, pues dije, tal vez es una buena oportunidad para empezar a checar si hay algún trabajo de oficina al que yo pueda entrar. Busqué y justo en ese momento había un post que decía que necesitaban a un asistente que hablara español para una agencia educativa. Yo, al tener un poco de experiencia con este trabajo informal que tenía con mi agente, dije, ¿por qué no? Es algo que me agrada. Digamos que yo desde que vi ese post dije, me identifico con esto. Y bueno, apliqué por el trabajo, recibí la llamada. La verdad es que me puse súper contenta, pero cuando me mandaron la dirección de a dónde era que tenía que ir a mi entrevista, inmediatamente me di cuenta que era mi agencia educativa, es decir, donde trabajaba mi consultora migratoria. Me sentí un poquito nerviosa, pero bueno, fui a la entrevista, pasé la primera entrevista, pero no pasé la segunda. Y la verdad es que ahí digamos que se sembró la semillita. Mi vida siguió transcurriendo en hotelería. En ese momento ya estaba enfocada en hotelería, estaba trabajando en un bed and breakfast y precisamente estaba trabajando con una chica de México que estaba buscando un programa para quedarse aquí en Canadá. Y recuerdo que en esos tiempos uno de mis amigos me mencionó que había conocido a otra agencia educativa que estaba manejando muy buenos precios para internacionales. Entonces, cuando mi amiga me preguntó que si yo conocía a una agencia que manejara programas baratos, lo primero que se me vino a la cabeza fue precisamente lo que me había dicho mi amigo, que había conocido a esta agencia que tenía mucha variedad de programas y que él había encontrado uno muy barato con ellos. Entonces le recomendé a mi amiga que fuera con ellos. Mi amiga tuvo su cita y así es como funcionan las casualidades de la vida. Cuando ella fue a su cita, no había consejeras que hablaran español. La atendió una chica de Japón y bueno, esta consultora le dijo: oye, tú eres mexicana, de pura casualidad no conocerás a alguien que esté interesado en trabajar como agente educativo, porque estamos haciendo un equipo de internacionales y nos hace falta una marketer, una agente de ventas que sea latina. Entonces mi amiga quiso devolverme el favor y me recomendó con ellos para que yo fuera a una entrevista de trabajo. Cuando mi amiga llegó y me comentó que estaban buscando a alguien que hablara español y que tuviera conocimientos generales acerca de los programas de estudio en Canadá, la verdad es que ni siquiera lo tomé mucho en cuenta. Me acuerdo que le pregunté el nombre de la agencia, le pregunté varios detalles, pero no hice absolutamente nada por conseguir la entrevista. ¿Por qué? Porque en ese tiempo yo estaba estudiando ya en la escuela pública y estaba sumamente ocupada, aparte de que era una escuela cara. Entonces en mi mente yo no visualizaba como que salir de mi zona de confort o perder mi trabajo, porque yo ya había ajustado el sueldo que tenía y mi estilo de vida ya lo había ajustado con mi escuela y con mis gastos. Así que no lo tomé mucho en cuenta. Pasaron 2-3 semanas, yo creo que casi un mes, y mi amiga siguió yendo con esta consejera japonesa porque la verdad es que le consiguió un muy buen programa. Entonces, en una de esas citas que regresó, la consultora le dijo que qué había pasado con su contacto, que nunca había marcado. Yo no puedo creer que estuve a punto de dejar ir esa oportunidad por miedo a salir de mi zona de confort, por no querer intentar algo nuevo, pero agradezco infinitamente que esta consejera japonesa, que hoy es una gran amiga mía, le hubiera insistido por conocerme. Justo ese día mi amiga de México me marcó y me dijo: oye Diana, estoy aquí en la agencia, me acaban de decir que no les has marcado, no te has presentado, ¿por qué? Entonces ahí sí me dio muchísima pena
Así que en ese momento les marqué y agendamos la entrevista. La agencia en la que yo trabajaba era coreana, en su mayoría eran el staff de Corea y los jefes, los dueños eran coreanos. Estaban buscando ampliar su departamento internacional. En ese momento su departamento internacional contaba con Japón, Taiwán y China, y estaban buscando la parte latinoamericana. Fui a una entrevista muy relajada, puse mis condiciones. Yo estaba estudiando, era estudiante de tiempo completo en BCIT, en la escuela pública, entonces fui muy clara al decir que podía trabajar solo cierto número de horas, no podía trabajar tiempo completo. Y tal vez fue esa confianza que yo tuve, que no tenía miedo realmente de perder el trabajo, lo que le gustó al jefe, y pues me contrató. Y bueno, chicos, una semana de trabajo transcurría entre reuniones con escuelas. Todos los días teníamos, o casi todos los días teníamos reuniones con escuelas que nos venían a contar acerca de los nuevos programas. Y también tenía reuniones con mis estudiantes o con los futuros estudiantes internacionales, donde discutíamos acerca de los programas de estudio y cuál era el mejor camino dependiendo su presupuesto y sus metas. Esta es la parte que más disfrutaba de mi trabajo como consejera. Ese era mi momento favorito, era siempre darles la noticia de que su visa había sido aprobada. Pero relacionado a este tema de las visas, aquí es donde quiero contarles por qué dejé de ser consejera para estudiantes internacionales. Las causas por las que dejé este trabajo se dividen en dos principalmente. La primera era que es un trabajo de consejería, pero también, siendo muy sinceros, es un trabajo en ventas. Como lo dije al principio del video, Canadá tiene todo un negocio en cuanto a educación internacional. Este trabajo también se define en el número de semanas que vendes al mes, al trimestre, no importa. Es un trabajo de ventas. Si te soy sincera, yo no quería que mi trabajo se midiera en cuántas semanas podía vender al mes. Lo que a mí me gustaba era la consejería, y sabía que no era justo ni para la compañía ni para mí quedarme en un trabajo donde al final del día lo que más importa, o una de las razones más importantes, es cuántas semanas vendes. La segunda razón, y para mí la más importante, es que, chicos, siendo muy honesta con ustedes, en ese momento de mi vida yo también era una estudiante internacional, estaba estudiando en la escuela pública, y aunque sabía que iba en el camino correcto, en ese momento de mi vida me sentía un poco estancada y sentía que mi proceso no estaba yendo a la rapidez que yo quería que fuera. Esto es algo súper normal, es parte de los sacrificios o de los retos que te pone Canadá. El hecho de ir a mi trabajo y hablar acerca de cómo volverte residente permanente o cómo venirte aquí a Canadá por medio de la educación, y luego salir de mi trabajo y vivir esta misma historia, ahora sí como que en mi vida, me estaba haciendo, o al menos yo sentía que estaba caminando en círculos, y que toda mi vida transcurría entre mi sueño de querer quedarme aquí a vivir y al mismo tiempo hablar todos los días de lo mismo con mis clientes o con mis estudiantes. Entonces era una carga emocional también, era una carga mental. Yo simplemente sentía que estaba absorbiendo toda esa energía de mis estudiantes, esa ansiedad que da, que es totalmente normal, y al mismo tiempo yo estaba también con mi propia ansiedad de estar a mitad de mi proceso y que yo sentía que no estaba avanzando. Así que, chicos, decidí cambiar de trabajo. Quería seguir en la industria, en la educación internacional, quería seguir en esta área, pero quería hacer algo diferente que no me causara tanto estrés y tanta ansiedad. Es por eso que empecé a trabajar en una escuela privada como administrativa.
La verdad es que la consejería a los estudiantes es algo que me llena, es algo que me apasiona. Yo fui estudiante internacional 4 años de mi vida aquí y siento que tengo mucho que compartir, muchas experiencias, y eso es lo que me hizo decidir retomar mi canal. Porque si bien el área de ventas no era mi trabajo soñado, el hecho de poder platicar con ustedes, aunque sea a través de una cámara, y poderles compartir mis experiencias, mis conocimientos, si puedo hacerles su camino más fácil o más corto, es algo que a mí me llena. Esa es mi historia de cómo es que llegué a ser consultora de estudiantes internacionales, cómo es que dejé de serlo y ahora cómo es que quiero seguir mi camino en esto. Y bueno, chicos, esto ha sido todo por el video. Muchísimas gracias por verme, por regalarme unos minutitos de tu día. Si te gustó este video, por favor no olvides darle like y suscribirte. Te deseo que sigas teniendo unas felices fiestas, que estés seguro, sano y salvo en tu casa, y bueno, nos vemos el próximo año. Adiós.